por favor silenciar sus celulares para dar inicio a la capacitación y lineamientos para el uso racional y eficiente de la energía. La actividad se realiza en el marco del convenio de colaboración para la implementación del programa provincial Energía Yo Te Cuido, celebrado entre el Poder Judicial de Jujuy y la Secretaría de Energía de la provincia. En nombre de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Guillermo Snopek, agradecemos el acompañamiento de la doctora María Silvia Bernal, el doctor Ekel Meyer, vocales de la Suprema Corte de Justicia y directores de la Escuela de Capacitación Judicial de Jujuy. Agradecemos también la participación del equipo de gestores energéticos, conformado por la ingeniera electricista Roxana Zuruguay y el ingeniero civil Marcelo Elou del Poder Judicial y el ingeniero eléctrico Marcelo Nieder, director de Desarrollo de Energía Renovable y Eficiencia Energética de la Secretaría de Energía de la provincia, y el técnico especialista de energías renovables, Diego Cicero. Muchas gracias a quienes hoy asisten a esta importante capacitación, a la que daremos inicio seguidamente. Por último, a quienes están presentes en el salón, por favor controlar o completar la dirección de correo electrónico de las listas de asistencia. Esperamos que tengan una excelente jornada. A continuación, invitamos a la doctora María Silvia Bernal a hacer uso de la palabra. Hola. Bueno, parece que funciona el micrófono. Estoy un poco celosa, ¿no? Porque hay más concurrencia que cuando hacemos las capacitaciones jurídicas. Así que los ingenieros convocan, veo. Los voy a traer a la escuela de capacitación conmigo y con el doctor Meyer. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por participar de este encuentro. Para llegar a esta instancia resulta imprescindible relatar una sucesión de acciones que se sucedieron en el tiempo. En el año 2016, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, y por intermedio de la Secretaría de Energía, implementó el programa Energía Yo Te Cuido, tendiente a promover, entre otras muchísimas acciones, tanto en los hogares de los jujeños como en las distintas instituciones de la provincia, un plan estratégico de eficiencia energética sustentable que redundara en un consumo más inteligente y racional de las fuentes del insumo del que se trata. Así es como en la tercera edición de este plan estratégico y con fecha 22 de diciembre del 2022, el Poder Judicial de la provincia, representado por el presidente de la Corte, doctor Federico Francisco Taola, y el secretario de Energía de la provincia, escribano Mario Pizarro, suscribimos un convenio de implementación del mencionado plan estratégico con el objeto de analizar la estructura edilicia y los hábitos de consumo de energía eléctrica en el edificio central de este poder, acá donde nos encontramos ahora. En este contexto, el Poder Judicial es la primera institución independiente del Poder Ejecutivo que se suma a la propuesta del programa, lo que constituye un auspicioso camino de colaboración mutua interpoderes del Estado en materias que constituyen preocupación para toda la ciudadanía y son comunes a todos los estamentos del Estado provincial. En este convenio, tanto el Poder Judicial como la Secretaría de Energía han puesto a disposición personal profesional encargados de evaluar la situación y la Escuela de Capacitación Judicial a difundir material informativo y de concientización a los efectos de alcanzar una eficiente y racional utilización de la energía en las oficinas del edificio central de este poder. La evaluación, los resultados y las recomendaciones necesarias para alcanzar el fin deseado constituyen el motivo de este encuentro, en el que nos ilustrarán los gestores de este programa, ingenieros, electricista Roxana Zuruguay y civil Marcelo Elou, pertenecientes al Poder Judicial, como asimismo el señor director de Desarrollo de Energía Renovable y Eficiencia Energética, ingeniero Marcelo Nieder, y el técnico especialista en energías renovables, Diego Cicero, ambos pertenecientes a la Secretaría de Energía de la provincia. Hecha esta presentación, los dejo en compañía de los profesionales mencionados. Muchas gracias. Hola. Bien. Bueno, buenas tardes ante todo. Gracias por el interés que despertó esto. Va a ser muy útil
va a ser interesante y se van a dar con varias novedades, de la cual quizás muchos ya la escucharon, otro tanto no la escucharon, y va a venir bien para, digamos, la política que tiene la provincia en lo que respecta a los ODS, que si por ahí alguna vez escucharon algunos, por eso surge todo esto. De ahí, como comentaban en el 2017, ya cuando había firmado un convenio, ya esto comienza desde 2015. Le hago un poco la introducción para meterlo en contexto. ¿Por qué estamos en este momento acá con este informe y con los gestores? Si no, queda como descolgado y no se entiende el origen de esto. En el 2015, a raíz de un convenio firmado en su momento con más de 50 países en París, 2015, surgen ahí acciones contra el cambio climático. Se hablaba de muchos años atrás de acciones, pero nunca esas acciones eran medibles. A partir de 2015 se toma realmente dimensión del cambio climático y se pone, digamos, la barba en remojo y se decide usar parámetros de mediciones. Esos parámetros de mediciones son los ODS, que por ahí lo habrán escuchado, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esos 17 que se marcaron con más de 50 países en ese momento, y hoy por hoy ya son más de 200 países los que han firmado ese compromiso, Jujuy es uno de esos que encomendó y arrancó desde comienzo cuando comenzó la gestión de este gobierno actual en la provincia de Jujuy. Y es ahí donde mostramos la veracidad de lo que estamos haciendo a raíz de los distintos proyectos que hemos estado haciendo en energías renovables. Pero no bastaba con eso para seguir haciendo acciones contra el cambio climático. Hay muchas más cosas para hacer, no tan simplemente como eso. Y eso despierta cuando empezamos a trabajar. A ver. Ahí está. Y es ahí donde empezamos a trabajar como provincia. ¿Qué hacemos con los ODS? ¿Qué más podemos hacer? No quedarnos solamente con las energías renovables, porque no sirve de nada poner a prestación las tecnologías si el ser humano, como si las sabe desaprovechar o derrocharlas. Entonces, había que también trabajar en la parte cultural, educativa de las personas. Y es ahí donde el gobierno de la provincia, hay un detalle que se me pasa, ahí les muestro en esa filmina, de los 17 ODS, 11 tranquilamente la provincia de Jujuy, con todas las acciones que está haciendo, las ejecuta. Entonces, es muy poderosa esta herramienta y la tenemos a nuestro alcance y hay muchas de esas que podemos trabajar. Entonces, está de más dejarla pasar y no sin bien poder aportar, no tan solo con las energías renovables, sino con la conducta, la educación y la parte cultural de las personas. Y es ahí donde, atinadamente, el gobierno de la provincia, a través de un acuerdo firmado con el CFI, que es el Consejo Federal de Inversión, y la Universidad Nacional de Jujuy, deciden promover, preparar gestores energéticos. ¿Qué son los gestores energéticos? Son profesionales del área ingenieril, del área arquitectura y de tecnicaturas en energías renovables que fueron preparados para que tengan la capacidad de detectar, por un lado, la característica edilicia del lugar de trabajo, como así también, y es una decisión provincial, que quisimos agregarle un valor más a este tema, el comportamiento de la persona frente a los servicios con los que cuenta en ese lugar de trabajo. Es ahí donde decidimos apostar fuertemente a este programa, que surge, como ya estaba Energía Yo Te Cuido, y teníamos el convenio firmado con el CFI y la UNJU, decidimos preparar estos gestores. Para darle una idea, nos llevó 3 días la convocatoria de profesionales para la preparación de los gestores. Aproximadamente fueron 800 los que se anotaron y se recibieron 21 nada más. Este plan lo tiene todo el país. Algunas provincias lo aprovecharon, otros no. En el caso nuestro, le supimos sacar el jugo. Es aquí donde ya tenemos convenios firmados. Tenemos convenios firmados con organismos estatales, como con el Poder Judicial, también con el Ministerio de Infraestructura, de donde pertenecemos nosotros, como así también con la parte privada, con la Cámara de la PYME, porque les interesó mucho, porque después de mostrarles los beneficios que tienen, después de un diagnóstico, realmente se dieron cuenta
nosotros mismos lo vivimos en nuestros edificios cuando hicimos el informe diagnóstico con los gestores, realmente uno detecta los derroches que uno tiene y que lo sufre en las mismas instalaciones. ¿Y cuál es el doble objetivo de este programa? Es que la misma persona que detecta justamente la falencia la pueda transmitir a su familia. Es ahí que, por ejemplo, lo hemos aplicado también con escuelas, con niveles primarios, y nos dieron muy buenos resultados. Entonces, dicho esto, pásalo, no, pásalo otro, ahí está. Es ahí que donde nos termina de dar, digamos, el mensaje en el cual nos dicen que no estábamos equivocados en la decisión esta. En el 2022, la Expo Jujuy, nosotros teníamos un stand de la Secretaría de Energía y decidimos hacer una encuesta al público en general de cómo se comportaba con el uso de las energías. No solamente energías eléctricas, sino en todos los tipos de energía que uno dispone en su poder, en su vivienda. Y nos damos con ese mensaje. La mayoría de la boca para afuera las tienen claras, pero para adentro somos unos desastres, disculpando la expresión, pero la estadística, mandaron los números, pudimos sacar esa información y esto nos terminó de decir que no estábamos errados en esto de proponer, de hacer los diagnósticos energéticos, no tan solo para los edificios públicos, sino también para la parte privada. Es aquí entonces que me acompañan los gestores que tuvieron esta oportunidad de hacerle el análisis y el diagnóstico al edificio de aquí, del Poder Judicial, y donde ellos van a exponer generalmente y genéricamente las problemáticas que tienen acá en base a la parte edilicia como también a la parte del uso de las personas, pero genéricamente, en general. Lo puntual, ya el informe lo tiene el arquitecto, Burjubasic, quien, llegada a la instancia que cada área quiere específicamente lo suyo, ya tiene un informe y él los puede guiar. De todas maneras, los gestores pueden terminar de ampliarle a cada encargado de cada sector la problemática puntual que quieran. Así que, bueno, en este momento le cedo al ingeniero Marcelo Elou para su exposición sobre el informe de la gestión. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, sumando a lo que dice el ingeniero Nieder, es importantísimo el paso que se ha dado en el tema de la gestión energética, pero sobre todo en la decisión del Poder Judicial de ser el primer organismo en tomar el toro por las astas, para hablarlo mal y pronto, porque es muy complicado abordar un problema sin reconocerlo, sin estudiarlo, sin evaluarlo. El primer paso para saber que hay un problema es estudiarlo justamente y solucionarlo. Entonces, nosotros creo que hace un año y medio terminó el primer curso de gestión energética y los primeros en lograr poner en marcha esto ha sido el Poder Judicial. Así que una vez más, felicitaciones por la decisión, que no es poco importante, y sobre todo porque como todo cambio, como señalaba el ingeniero Nieder, es un cambio cultural de consumos principalmente. Después está la parte estructural, que es la parte de mejoras edilicias y todo, pero si nosotros no cambiamos nuestros hábitos de consumo y somos responsables en el consumo tanto de energía eléctrica como de agua, como los otros recursos que tenemos disponibles, es muy difícil que podamos lograr un cambio palpable. En primer lugar, yo me dediqué a hacer la parte de justamente el relevamiento de la envolvente del edificio, lo que es la parte edilicia. La próxima, por favor. La siguiente. El objetivo del relevamiento que me correspondía a mí era la parte de relevar el edificio y las instalaciones, toda la parte de datos y concurrencias, los pisos, las envolventes, los vidrios, los hábitos de consumo, el tema de estudio de facturación, de la parte de pagos de la boleta de agua, y por supuesto realizar reuniones semanales, no solo con el departamento técnico, sino con las diferentes áreas de los diferentes pisos y juzgados que componen este edificio. Es un tema importante porque es un edificio grande, muy grande, y también muy antiguo. Ya tiene casi 65 años el edificio de edad, entonces hay muchas cosas que han requerido cambios, que se han hecho,
y hay otras que requieren también cambios para readecuarlo a las exigencias actuales. La siguiente, por favor. Entonces, en la etapa de relevamiento, como decía, se ha hecho un estudio de las instalaciones que hemos visto con gran satisfacción de que se ha hecho una inversión importante en todas lo que son las instalaciones sanitarias y las instalaciones de conducción de agua, lo cual nos permite a nosotros garantizar de que no hay pérdidas en los diferentes pisos ni en las montantes que llevan agua, y tampoco en las canillas y en los elementos que la conforman. En el tema envolvente también hemos verificado todo lo que son las paredes, los vidriados, las losas que componen el edificio. Por supuesto, el tema facturación se evaluó también, y el tema de la conexión de agua, que bueno, es la que actualmente abastece a todo el complejo de tribunales. La siguiente, por favor. En los datos obtenidos, básicamente, y para ser resumido, en las instalaciones hay un consumo acotado. Está muy bueno eso que les comentaba, de que el consumo está acotado y estimado en 617.000 litros por mes. Ya vamos a ver por qué es importante ese dato. No hay agua caliente, es decir, no hay instalaciones de calefacción de agua. Las instalaciones son casi nuevas y el 98% de los artefactos no tiene pérdida. ¿Por qué el 98% y no el 100%? Porque hay un sector a los cuales no ha llegado el cambio y se recomendaba al departamento técnico terminar esa etapa, que era la parte de subsuelo, y el estudio de la cisterna, que es la parte clave, donde por su inaccesibilidad o su difícil acceso requiere un estudio particular para garantizar que no haya pérdidas de agua. El resto del edificio, el 98% del edificio está garantizado. En estos momentos, si no me equivoco, están haciendo trabajos en el tanque elevado. Entonces, de esa manera hemos garantizado que el edificio no tiene pérdidas por las instalaciones nuevas, casi nuevas, menores a 4 años que posee el edificio, lo cual es algo importantísimo. En el caso de las envolventes, es decir, la parte vidriada y la parte que da al exterior del edificio, los vidrios y las carpinterías son bastante antiguos, entonces son fuentes de pérdida calórica que hace que justamente, dependiendo de la orientación, y ustedes se deben dar cuenta, ya lo he hablado en varios juzgados, se sufre muchas veces en verano, se sufre en invierno, es decir, hay una marcada sensación de las pérdidas y ganancias calóricas, dependiendo de la estación. Pero la solución es volverlos energéticamente eficientes, y el primer paso para lograr eso es justamente el estudio y el diagnóstico energético. Y en varios podemos ver que, por ejemplo, hemos visto los hábitos de consumo, hay que ordenar el crecimiento y la expansión de los diferentes juzgados, del edificio mismo, la planificación de acciones, y sobre todo dejar asentado que ha sido muy satisfactorio ver que en todos los pisos que iba recorriendo había un marcado interés en la temática. Es muy, muy satisfactorio ver que todos nos interesamos en esto, pero hay que planificar las acciones y tenemos que lograr ver cómo trabajar y cómo impactar positivamente en todo esto que se está haciendo. Cada uno es actor principal, ¿no es cierto?, para esto. La siguiente, por favor. Como conclusión, básicamente, o como recomendaciones, que, insisto, el Departamento Técnico nos acompañó permanentemente en todas las reuniones que hemos tenido, tiene a las recomendaciones, y cualquier dato puntual pueden consultarlo, pero resumiendo, hay dos tipos de medidas, estructural y no estructurales. La primera medida no estructural, es decir, no requiere una obra grande, es pasar al sistema medido de agua. Como ex trabajador de agua potable, ya el arquitecto y la gente del juzgado ambiental, a quien saludo, ya me crucé varias veces con ellos, y es muy importante el hábito de consumo y pasar al sistema medido, porque con las características que tiene de sistema nuevo, de infraestructura nueva, se está pagando casi 100.000, en este momento es un poquito más, 120.000 pesos por mes de más por no medir el agua. Entonces, un impacto inmediato, para que nos demos una idea, es pasar al sistema medido al edificio, garantizar que no haya pérdidas en cisterna, y ese 2% que falta corregir,
va a permitir al Poder Judicial tener aproximadamente 120.000 pesos más por mes para otras cosas que necesita de mejoras edilicias. Pero no en el tema de un pago de un descontrolado del agua. Otra recomendación que se ha hecho es que, por ejemplo, usar racionalmente el agua en las cocinas, que si nosotros tuviésemos la posibilidad, con las instalaciones nuevas que hay, de poner dispensers de agua, y eso nos permitiría además optimizar el uso de la parte energética, por ejemplo, las pavas, que ya la ingeniera va a describir, que es bastante complicado, digamos, a nivel energético el uso de los elementos de gran potencia. La capacitación y del personal en los hábitos de consumo y, por supuesto, la felicitación una vez más por el diagnóstico energético a todo el Poder Judicial, porque invertir en estudios y planificación es la mejor manera de lograr estos cambios. Ahora, vamos a la parte estructural, para ir cerrando. Hay que mejorar la envolvente del edificio, sin duda. Hay que estudiar los aventanamientos, los vidrios, ver de qué manera se puede llegar a mejorar las condiciones de confort de cada uno de los pisos. Que es importante por la dimensión, son casi 700 metros cuadrados de ventana que tiene, es decir, que es todo un número hacer un cambio de ventanas. Entonces, una de las propuestas es hacer pruebas pilotos y ir evaluando, y conforme se vayan mejorando las condiciones, se pueden ir mejorando las acciones y planificar, escalar. Es decir, no hace falta invertir ya muchísimo dinero para lograrlo, sino que se puede hacer diferentes escalas. Como ya dije, vamos por el 2% faltante, que está faltando para mejorar el tema de las instalaciones sanitarias. Es posible implementar nuevos sistemas, por ejemplo, el agua caliente solar, por la gran superficie que tenemos expuesta al sol en las diferentes terrazas, que nos van a permitir dar agua caliente solar, por ejemplo, al laboratorio de ADN, que hoy tiene un sistema también de medio complejo de agua. O las cubiertas verdes para bajar la temperatura de las oficinas que están ahí, o el aprovechamiento de agua de lluvia. Y por último, la planificación y ordenamiento funcional de cada uno de los pisos, que va a permitir mejorar iluminación, ventilación. Es decir, son medidas que se van a permitir de alguna manera mejorar las condiciones de habitabilidad de todos los integrantes, de todos los trabajadores del edificio. Yo creo que ya ahí termino. Veamos la siguiente. Así que bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente y bueno, ahora los dejo con el ingeniero de Uruguay. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roxana. Bueno, ya se presenté. Soy ingeniera electricista y particularmente me interesa mucho siempre el tema de energías renovables y eficiencia energética. Dentro de lo que se hizo acá en el edificio de tribunales, se trabajó con, como dijo el ingeniero, con relevamientos, toma de datos y después una evaluación y posteriores propuestas para mejorar el consumo energético que tienen hoy. Prácticamente el estudio, al no tener ustedes instalaciones de gas dentro del edificio, el estudio energético en sí se enfocó en lo que es consumo de energía eléctrica, ¿sí? La siguiente. Entonces, a partir de eso empezamos con el relevamiento de lo que es el suministro de energía y las instalaciones eléctricas, ¿sí? El suministro de energía que ustedes tienen en el edificio es un suministro tipo T3B baja tensión, que es la más alta categoría de los usuarios energéticos. Tienen un contrato de potencia superior a 300 kilovatios y tienen una lectura y facturación mensual. Las instalaciones eléctricas, lo que se hizo fue se solicitó los planos con los que cuenta el edificio de instalaciones eléctricas y la identificación de tableros y circuitos, porque eso después nos permite, a la hora de evaluar los posibles ahorros, trabajar. Debo decir que no cuenta el edificio de tribunales con los planos actuales, o sea, tienen planos muy viejos. Eso por ahí vendría a ser una medida también que deberían implementar en actualizar los planos de las instalaciones, porque se ha ido avanzando de manera física, sí, pero el registro de las instalaciones no se corresponde. La próxima, por favor. Ahí está. Pasando a lo que es consumos de energía,
El consumo anual, pueden ver ahí que son 295.264 kilovatios hora, ¿sí? Eso equivale más o menos a unas 60 viviendas con un consumo tipo de 400 kilovatios hora. Entonces, para que se den una idea de lo que consume el edificio en un año. Y las emisiones equivalentes de dióxido de carbono son 114 toneladas. ¿Por qué? Porque como hablamos, o como habló el ingeniero Nieder, tiene todo que ver con el tema del cambio climático, ¿sí? Todos nos estamos dando cuenta en este tiempo que los inviernos son más cortos, los veranos van a ser más sufribles, y todo tiene que ver con el cambio climático, porque ya estamos viviendo, porque no es algo que va a pasar dentro de 10 años, ya lo estamos sufriendo ahora. Y el tema de las ¿por qué hacemos hincapié en la generación de energía eléctrica? Porque la generación de energía eléctrica es responsable del 11% de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, cuando nosotros atacamos o tratamos de disminuir el consumo de energía eléctrica, estamos enfocándonos en esa parte de las emisiones de dióxido de carbono que corresponde a la generación de energía eléctrica. Lo que pueden ver ahí en el gráfico es la potencia contratada, ¿sí?, del año 2021, ¿sí? Tomé como referencia el año 2021 porque en el 2022 hubo un inconveniente con el medidor de energía, entonces por ahí no se reflejaba tanto lo que consumía el edificio. Como pueden ver, la línea recta es lo que ustedes contratan de potencia, ¿sí? Y la línea lila más clarito es la línea de consumo, ¿sí? Se puede ver ahí que hay un exceso de potencia contratada. El exceso de potencia contratada, a partir del 2022, por la revisión tarifaria que se hizo acá en la provincia, es posible contratar la potencia hasta en 4 escalones, ¿sí? Entonces ahí hay un desaprovechamiento de los recursos en el sentido de mantener una potencia quieta cuando yo la puedo fraccionar en 4 estaciones. Eso significa plata. Más o menos un cálculo básico, estamos hablando de 4 millones de pesos que se pueden ahorrar anualmente, ¿sí?, solamente modificando la potencia contratada. Así que si hay alguien del departamento contable por acá, le paso el dato. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí vemos que la curva tiene como una panza. Eso corresponde a los periodos de invierno, ¿sí? O sea, consumimos mucha más energía eléctrica en los periodos de invierno y se debe particularmente al uso del caloventor, de la estufa, del aire acondicionado en la temperatura que no es adecuada. Pero también cuando hacemos eficiencia energética no quiere decir que tengamos que venir a trabajar con la campera, emponchados. O sea, el edificio tiene evidentemente un problema de transmitancia, como lo dijo el ingeniero. El tema de ser vidriado hace que no tengamos como aislar un poco el frío y obviamente no podemos venir a trabajar en condiciones que no estemos cómodos. Entonces, los trabajos que se realicen sobre la estructura del edificio van a impactar directamente en el consumo de energía eléctrica, principalmente en los periodos de invierno. La siguiente, por favor. Ahí hice un resumen del consumo, de la evolución del consumo de energía del edificio a partir del año 2018. Se ven que todos son signos negativos. El 2020 es muy particular porque fue el año de pandemia, evidentemente hubo mucho menos consumo de energía porque no estuvieron, o fue muy irregular el periodo de trabajo, pero sí se puede observar una tendencia negativa, o sea, cada vez se están consumiendo menos energía dentro del edificio. Y eso es particularmente, por lo que pude comentar con el arquitecto, por una medida de recambio de lámparas LED, o sea, de pasarse a tecnología LED, que lo vienen haciendo, y también de la automatización que están implementando en algunos baños, en la mayoría de los baños, de lo que es el sistema de iluminación, de encendido de iluminación. Entonces, a partir del año 2018, que lo tomé como base, estamos disminuyendo dentro de tribunales el consumo de energía eléctrica, ¿sí? que es un dato alentador, ¿sí? Porque todavía no hemos implementado las medidas de este diagnóstico, sin embargo, con lo que ya vienen haciendo se produce un ahorro. La siguiente. Del relevamiento surgen cuáles son los principales consumos de energía eléctrica dentro del edificio. Particularmente me llamó mucho la atención
el equipamiento informático es el que más consume, ¿sí? Por la cantidad de personas que trabajan. El segundo en el ranking son los equipamientos varios, que dentro de lo que es el equipamiento varios tenemos la famosa pava eléctrica, el caloventor. El caloventor todavía no, porque esto lo hice basado en un periodo no estacional, o sea, que no sea invierno. Pero sí, el ventilador, la pava eléctrica, los dispensers, todo lo que no es aire acondicionado y equipamiento de oficina, es lo que se representa el 21%. Los equipos de aire acondicionado el 14%, y bueno, después los ascensores, iluminación el 15%. ¿Por qué hacemos una evaluación de cuáles son los principales consumos? Porque eso nos permite a nosotros como gestores ver sobre qué podemos trabajar y sobre qué de todas los tipos de consumo, cuáles son los que mayor impacto van a tener en el futuro y atacar, porque de nada si yo tengo las bombas que me consumen el 1%, si cambio la bomba no voy a ver una diferencia, ¿sí? Si cambio la iluminación, como ya la vienen cambiando, tampoco, pero sí voy a hacer a un gran ahorro energético, por ejemplo, si trabajo sobre el equipamiento informático. Una de las cosas que pude detectar es que los equipamientos informáticos permanecen conectados aunque estén apagados, ¿sí? Eso nosotros le llamamos el consumo del stand-by, representa el 5% de la energía del aparato. Entonces, si yo dejo conectada los días feriados, más ahora cuando viene feriado largo, viernes, sábado, domingo, a veces lunes, conectado el equipamiento, sin que no lo esté usando nadie, está solamente apagado. Pero, sin embargo, sigue consumiendo energía. Y eso es el 5% de ese 42%. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que modificar los hábitos de consumo, es desconectarla a la computadora si no la voy a usar. ¿Sí? O los periodos de feria también, cuando muchos no vienen, queda el aparato conectado a la red y sin embargo sigue consumiendo, ¿sí? Y bueno, eso es donde es una de las principales cosas que podemos hacer para ahorrar energía. El tema de la iluminación, bueno, está más que difundido el tema de que apaguemos la luz, ¿sí? Pero sin embargo ustedes tienen dentro del edificio áreas que tienen encendido común y no automático, por ejemplo, el tema de archivo, ¿sí? En archivo están las luces todas prendidas, de todos los pasillos prendidos, cuando ahí se podría hacer una automatización y que se vayan encendiendo a medida que uno va ingresando a los diferentes sectores. Pero bueno, eso lo vemos después. La siguiente, por favor. Entonces, ahí vamos con las propuestas de mejora o de ahorro a corto plazo, ¿sí? Hay propuestas que no requieren nada de dinero, no requieren nada de inversión, como son las modificaciones de hábito de consumo, ¿sí? Bueno, ahí está el stand-by de los equipos informáticos, la iluminación en el sentido de aprovechar la iluminación natural, o también puede ser de apagar, si me voy a la oficina apago la luz, ¿sí? La temperatura de los aire acondicionados, eso también depende de nosotros. Hoy se regula mediante control remoto. Entonces nosotros somos quienes decidimos si está a 22, a 20 grados o a 24, que es lo recomendable, ¿sí? El uso de pavas eléctricas, cafeteras, dispenser y los dispensers frío-calor. Con el dispenser frío-calor pasa exactamente lo mismo. O sea, el dispenser frío-calor te va a estar entregando agua fría y caliente, aunque no la estés usando. Entonces, si yo me voy el viernes a la tarde de la oficina, queda el dispenser prendido el sábado, el domingo y el lunes si es feriado. ¿Sí? Lo mismo pasa con las épocas de feria. El dispenser frío-calor es un elemento que consume energía eléctrica a veces cuando no la estamos usando. Por ahí es preferible usar la pava, ¿sí? Guardo en un termo y tengo el agua caliente. Y también hablábamos que otra de las medidas de la pava eléctrica podría ser concentrar el suministro de agua caliente en la cocina nada más y no tener una pava en cada oficina, que por ahí es un poco de lo que se pudo ver. Y después la otra que tampoco requiere inversión y que, como les dije, es algo que les va a ahorrar mucho dinero, es la revisión del contrato de potencia. La siguiente. Después, a mediano plazo y con una inversión baja,
está la automatización de las instalaciones, que parte, podía observar en los baños que está, o sea, el encendido automático en algunos sectores, pero se puede aplicar esa misma tecnología a sectores como la biblioteca o el archivo, ¿sí? O los pasillos o la misma escalera, porque la escalera se queda encendida todo el día, por más de que la estén usando o no, a la iluminación. Sería mejor hacer un sistema de encendido automático para que se vaya encendiendo a medida que la estén usando. Y el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Eso, pude observar que no se realiza un mantenimiento periódico de los equipos de aire acondicionado y eso incide en el consumo de energía eléctrica. Y otra medida que se puede llegar a tomar es la gestión de compra, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de compra, nos referimos a todo lo que tiene que ver en compras futuras y que tratemos de que sea una política del Poder Judicial la adquisición de compra inteligente. O sea, ¿para qué voy a comprar un aire acondicionado clase C, categoría C, que son los que más consumen, si puedo comprar un categoría A o categoría A superior? O sea, eso ya es una gestión que responde, digamos, a una política que tiene que ser adoptada por el Poder Judicial. O sea, lo que vayamos a comprar a futuro, que vayamos a reemplazar, que ya sea con mejor categoría de eficiencia energética, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, gracias. Pero, antes de irme, les quiero sugerir a todos, desconozco quién está en poder de decisión en este momento, pero que se propongan un objetivo como Poder Judicial, ¿sí? Hoy el tema de hacer un diagnóstico energético es una base. Hoy sabemos que consumimos tantos kilovatios hora mensuales, ¿sí? Bueno, a ver, el año que viene, en octubre del 2024, queremos que como Poder Judicial ese consumo se reduzca un 5%, ¿sí? Puede ser una medida bastante holgada, pero tiene que haber una medida, porque si nosotros decimos, no, pero bueno, sí apago la luz, pero el de al lado no apagó la luz y bueno, o no desenchufó su computadora, tiene que ser una bajada de línea y con un objetivo concreto, ¿sí? Para eso nosotros los ingenieros somos mucho de medir. Para eso están las mediciones, para eso no hace falta instalar hoy un medidor para el tablero principal, otro para el 9º piso, no, hace falta solamente hacer un seguimiento de lo que es la facturación de energía y eso nos va a ayudar a nosotros a ver, en relación al año pasado, ¿cómo estamos? Así como yo les mostré el cuadrito de 2018 a 2022, 2023, ¿cómo estamos? Venimos bajando bien el consumo de energía. Bueno, entonces, a ver, para el año que viene, 2024, queremos reducir un 5, un 10, no sé, el objetivo que ustedes como Poder Judicial se quieran poner y trabajar para eso. En las medidas que no nos llevan hoy dinero, como son las actitudinales, y después vamos viendo cómo procedemos con las medidas estructurales, que ya son el cambio de vidrio y, bueno, y las otras, gestión de compra y todas esas cosas que sí llevan un poco de inversión, pero como les digo, siempre pensando en que lo que uno puede hacer sobre el ahorro de energía eléctrica representa el 11% de las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, muchas gracias. Bien, para ya darle un cierre a esto, como decía la ingeniera, el objetivo de todo esto es hacer una medición rápido para ver si corregimos o no corregimos lo que estamos transmitiendo y de acuerdo al informe de diagnóstico que hicieron los gestores. Es de ahí que una vez transmitido a través del referente del edificio a todos los usuarios de las instalaciones, una vez que nos digan ya está transmitida las novedades para que se corrijan, a partir de ahí vamos a empezar a hacer mediciones, son en parámetros básicos, digamos, de energía, de gas, de agua, y con eso vamos a dar un periodo para ver si realmente fue efectivo o no fue efectivo este informe y la transmisión, digamos, de los gestores hacia cada uno de ustedes en el uso responsable. No quita que con esto pierdamos la producción, pero el objetivo no es perder la producción, sino seguir con la producción, si es mejor, más, pero con un uso razonable de los recursos con los que contamos. Eso nada más. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Yo les quiero contar que en este auditorio
la mayoría de las personas que están son funcionarios del Poder Judicial. Es decir, son secretarios, prosecretarios, algunos jefes ahí está archivo, tanto que han hablado del archivo. El archivo es una boca de lobo, o sea que si no tenemos luz nos caemos, las escaleras también. Sería interesante lo de automatizar, acá está nuestro arquitecto también, automatizar la bajada y la subida y demás. Bueno, pero lo importante, a lo que quería hacer referencia, y no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, y sería interesante que convirtamos esto en un conversatorio y los aprovechemos a los ingenieros que son especialistas en la materia. Cada uno de ustedes son jefes de oficina, es decir, que la adopción de estos hábitos que permiten disminuir sobre todo la contaminación. Olvidémonos del gasto. Por un minuto nos olvidemos del gasto, porque todo el tiempo estamos pensando en cuánto dinero nos cuesta o cuánto nos ahorramos. Estamos hablando de contaminación, estamos hablando de un cambio climático derivado de conductas que no son, de hábitos que no son saludables para nosotros y para el planeta. Entonces todos son jefes de oficina, y si no son jefes de oficina, tienen la posibilidad de transmitir estos conocimientos que acaban de recibir, y yo creo que sería importante hacer las mediciones permanentes, Roxana, a partir de este momento, para ver si estos hábitos nuestros cambian y podemos llegar a hacer algún cambio en la conducta. Así que, un poco para contestar tu pregunta, todos son jefes de oficina. De alguna manera tienen la posibilidad, si no es de imponer, no, Pablito, usted también, sino imponer, digamos, conductas y hábitos saludables, por lo menos sugerirlos, ¿no? Del juez para arriba y para abajo. No sé si quieren hacer alguna pregunta a los ingenieros, aprovechemos los que están acá. ¿Cómo lograr eliminar el stand-by de los equipos? Hay que desenchufarlos de los informáticos, desenchufarlos. Sí, también se puede adoptar medidas como prolongadores o llaves accionadoras donde cortes ciertos sectores o independizar sectores. Sí, que también hay elementos eléctricos que puede independizar sectores como llaves de cortes o zapatillos o enchufes. Hay que ver, depende del caso, pero se puede independizar sectores para que con una sola llave corte cierto circuito de computación, por ejemplo. Esto va a estar subido en la página. Esto va a estar subido en la página de la Escuela de Capacitación con todas las filminas que han presentado los ingenieros y todos los hábitos, ¿no? Que podríamos cambiar. Creo que son fáciles de hacer. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá. Y que, bueno, los invito, los convoco a que vengan con alguna frecuencia. Nosotros los obligamos a los funcionarios a venir a la capacitación, les tomamos asistencia y todo. Por eso vienen algunos, ¿no? Otros no. Maldad de la Escuela de Capacitación. Pero, bueno, cada tanto venir y escuchar, esto es aire fresco para nosotros. Porque sí, efectivamente, sin darnos cuenta, por desconocimiento, por ignorancia, porque en definitiva no tenemos estos datos que nos golpean la cabeza, digamos, de saber cuántas cosas se pueden hacer para mejorar. Quiero aclarar también que acá hay gente que no es de este edificio central solamente. Muchos de ustedes pertenecen a otros edificios. Podemos seguir la misma estrategia para los otros edificios. Sabemos que no estamos con suerte para tener la ciudad judicial por ahora.
nos aparecen pucarás, nos aparecen dinosaurios en los sectores en donde justo íbamos a hacer las ciudades judiciales. No estamos con suerte. Entonces, lo que tenemos lo cuidemos y nos cuidemos a nosotros mismos. Yo les agradezco mucho la presencia a ustedes, les agradezco muchísimo a los ingenieros de la Secretaría de Energía y del Ministerio que estén presentes. Y bueno, nada, muchas gracias. Buenas tardes. Conversatorio, si no aburrido. No, simplemente que, bueno, como representante del juzgado ambiental, que me había saludado Marcelo, bueno, nosotros estuvimos trabajando ya en conjunto con el tema de Ley Yolanda, los del correo ya me conocen por Ley Yolanda, así que bueno, obviamente me parece que esto nos abre un poco la cabeza, tanto en temas de energía y bueno, próximamente también se harán cuestiones de separación de residuos. Creo que es muy valioso este tipo de charlas y de talleres, sobre todo porque nos abren un poco, nos sacan del ambiente jurídico y también a todos los que estamos acá presentes nos ponen en un rol de poder ser quienes breguemos por estos cambios de hábito. Así que bueno, les agradezco, desde el juzgado ambiental les agradecemos un montón también. Gracias. Si me permiten, es importante que ver el cambio cultural, porque esto requiere un cambio cultural, cómo estamos en nuestras casas. Dejemos por un momento del Poder Judicial de lado. Vamos a nuestra casa y veamos cuáles son los hábitos. Es muy difícil cambiar, uno de grande, es muy difícil hacer cambios. Yo me harto de decirle a mis hijos que no dejen el televisor prendido en stand-by, y yo lo dejo en stand-by. Entonces, es muy complicado cambiar, pero hay que proponérselo, como decía el ingeniero Uruguay, hay que tratar de ponerse objetivos, hacerlo. Con el tema de la separación de residuos ha sido lo mismo. Después de un tiempo uno se acostumbra a hacer las cosas como corresponde. Lo mismo con el agua, lo mismo con el consumo eléctrico, y después va a ser venir al ambiente laboral y hacer lo mismo que hace en la casa. Es mucho más fácil hacerlo esto desde las escuelas, porque uno de chico aprende mucho más rápido. Un ejemplo claro es San Juan, Mendoza, provincias que tienen histórico cuidado del consumo de agua, el consumo medido, y lo han aprendido en las escuelas, y ahora hay una cultura de cuidado de agua, hay una cultura sísmica, saben cómo comportarse ante un sismo, los chicos, los grandes, los medianos, todos. Entonces me parece que es algo que tenemos que abordar nosotros como adultos, con mayor responsabilidad, porque a nosotros nos toca cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, así que desde ya hay que empezar a practicar en la casa, así que eso simplemente quería contar. Gracias.